Como esto se va a transmitir, como esta sesión se va a transmitir por YouTube, les pedimos que quiten las cámaras si no quieren que salgan en YouTube, ¿vale? Lo voy a lanzar. Un minuto. Ahí, ahí está. Vale, vale. Bueno, la sesión de hoy es de plan de adopción de usuario y plan de marketing y de negocio y está destinado a los equipos de junior y senior que tienen que completar alguno de estos dos entregables, ¿vale? Aquí vamos a hablar bastante de cómo conocer al usuario, de cómo trabajar con y generar una idea de negocio y poder plasmarla para poder que nos compren la aplicación que queremos, que nuestros usuarios quieran utilizarla, que si tenemos inversores quieran utilizar esa aplicación. Así que es uno de los talleres que también nos gusta mucho, además de los de programación, porque es súper útil y los conceptos que vais a ver hoy les van a terminar de cerrar lo que venís trabajando hasta ahora desde el inicio con la ideación, empezar a pensar en quién va a ser mi usuario, cómo voy a generar esa solución y luego cómo voy a poder venderla y que me la valide el usuario. En este caso, vamos a estar con Elena Rey, que es directora de Relaciones Institucionales de Deloitte, que es un patrocinador nuestro desde hace muchísimos años y que colabora con nosotros. No solamente en este taller, sino también tenemos mentores y tenemos jueces en las diferentes etapas y las diferentes sesiones de temporadas. Y bueno, y en este caso pues vamos a dar este taller entre las dos. Así que empezamos y si tenéis alguna duda podéis levantar la mano o escribirla en el chat, ¿vale? Muchas gracias, Vanessa. Hola a todos, muchas gracias por conectaros. Vamos a hacer un taller, como comentaba Vanessa, en el que primero vamos a hablar un poco de la parte junior, de los equipos junior, de cómo tienen que presentar el plan de adopción. Sé que casi todos sois senior, pero al final, como esto lo grabamos y también la documentación sirve para todos los equipos, eh, os pido un poco de paciencia hasta que empiece la parte de Vanessa. Pero sí es verdad que también les puede ayudar a los grupos senior hacer unas preguntas que son a lo mejor más en profundidad que a la hora de subir la documentación a la herramienta, a lo que es la plataforma, porque son preguntas que ayudan también a afianzar el contenido de la app y la herramienta que van a desarrollar. Así que nada, os voy contando y me podéis interrumpir cuando queráis. Queremos que sea bastante dinámica lo que es la presentación. En lo que es el plan de adopción para los grupos junior, fundamentalmente lo que queremos ponerles es el objetivo de poder contestar a las preguntas que han estado ya trabajando con vosotros de una manera más reglada. ¿Qué hacemos con este documento? Ir pasando por los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta y que generar un espacio de reflexión. A veces, cuando están desarrollando estas respuestas o cuando el equipo lo pone en común, pueden generarse ciertas incertidumbres de cómo abordarlo y estas son ideas que pueden ayudarles a generar ese impacto y tener una respuesta de lo que van a ser los usuarios finales de su herramienta. Entonces, pasando directamente a los contenidos de las diferentes partes, creemos que es muy importante hacer esas encuestas y contrastar con tus familia y amigos cómo valoran la herramienta que estás generando. Eso te permite tener otros puntos de vista y sobre todo tanto a los equipos junior que a lo mejor no están tan familiarizados con lo que es un modelo de negocio, les ayuda a materializar la idea y luego defenderla bien en la final y tener un speech mucho más consistente. Entonces, lo más importante que tienen que hacer es tener muy claro el nombre del equipo y los roles que van a tener cada uno de los miembros del equipo. El rol es muy importante para la especialización, para que no sientan que todos tienen que saber de todo, para que cada uno pueda también tener esa categoría o ese peso dentro del equipo. Eh, ¿Cómo consigues que las personas usen la app? Esto muchos grupos, por lo menos por mi experiencia previa, cuando lo llevan a la presentación todavía no han podido probarlo o conseguir que la gente o los usuarios finales
se la descarguen o la conozcan. Por eso es muy importante en el periodo previo, en este periodo de preparación, que lo chequen con su familia y amigos. Conocer un poco ese clima del cliente o del usuario final a la hora de presentar la herramienta. ¿Cuántas personas han utilizado la app hasta ese momento? Esta es otra de las preguntas. Muchos no lo tienen, no han usado la app porque la están desarrollando, pero aún así es una pregunta que hay que hacerse y saber cómo puedes escalarlo y conseguir que más usuarios finales la desarrollen. ¿Cómo vas a convencer a las personas de que necesitan esta app en el día a día? Muchas de las apps o herramientas son para colectivos concretos porque además están abordando un reto, sobre todo de sostenibilidad o para personas que tienen algún tipo de necesidad específica. Si ya directamente se lo plantean, pueden desarrollar estrategias para que la gente lo pueda necesitar y generar esa demanda. Por eso es muy importante esta pregunta. ¿Cómo pensáis conseguir que la gente de las organizaciones utilicen la app? Es sobre todo cómo generas un ecosistema, cómo consigues alianzas o cómo consigues escalar la herramienta para que la usen cada vez más usuarios. ¿Qué entidades o qué empresas, sectores pueden estar interesados? No solamente el sector principal, sino cómo conseguir una colaboración incluso público-privada para que con plataformas más extensas pueda llegar al mayor número de personas posible. ¿Y qué feedback de vuestra app habéis tenido hasta la fecha? Este es súper importante porque tienen que tener esa capacidad de crecimiento constructivo, de preguntas que a lo mejor generan un cambio completamente en el modelo de negocio o del tipo de usuario o de la accesibilidad. En este sentido, es complicado cuando ya en un grupo junior tienen muy desarrollado el contenido, hacerles este cambio, pero todavía ese es el momento adecuado para que se produzca y mentorizar a los equipos para que desarrollen esos cambios que pueden mejorar muchísimo lo que es la herramienta. Vale, entonces, ahora en concreto en cada uno de los aspectos, el nombre del equipo tiene que ser además tiene que estar vinculado de alguna manera. Es verdad que a veces somos muy creativos y pensamos en nombres que sean completamente diferenciales, pero es verdad que tiene que ser creativo y único, intentar que también tenga algún tipo de relación para que puedan, que la marca del equipo o de la app esté relacionada con la solución. Eso ayuda bastante luego a la hora del screening que hacen los jueces y de cómo comunicas. O sea, yo creo que sobre todo en estas apps y más en los grupos junior, si está vinculado de alguna manera con el proyecto, mejor que mejor. Corto y claro, porque que sea fácilmente pronunciable. Si es internacional, mejor, porque al final toda la documentación y todos los contenidos son internacionales. Estamos en un concurso internacional. Entonces vamos a intentar que sean nombres y que sean conceptos que sean fácilmente pronunciables. Eh, hombre, pues evitar las señas, a lo mejor una N y una H, no sé, o sea, si queremos tener un poco marca España. Estas son ideas que, por supuesto, estamos abiertos a que lo cambiéis como consideréis, pero creemos que puede ayudar que sea un nombre internacional. Y fácil de escribir y buscar, que también sea fácil de incluir en el dominio, que no tenga caracteres raros a la hora de descargarte la app o la herramienta, y una descripción corta y atractiva. O sea, por eso las preguntas previas son tan importantes, porque generan esa reflexión. Que, ¿Cómo nosotros estamos encajando el propósito de la app con el nombre y lo que queremos conseguir? Esto no debería ser más de 2 líneas. Deberíamos intentar que con 4 o 5 párrafos, como muchísimo, expliques perfectamente todo lo que se va a presentar a continuación. Luego, ¿cómo habéis conseguido que las personas usen vuestra app? Pues entonces la estrategia, cómo han detectado el reto, cuál ha sido el reto que han querido abordar y cómo consiguen que las personas les parezca valiosa la app. ¿Cuál es su característica diferencial? Eh, Tienen que también ser sinceros en el proceso. El proceso de aprendizaje es súper valioso. Se han tenido que cambiar temas estratégicos. O sea, a lo mejor habían pensado, por ejemplo, en una app de movilidad y se han dado cuenta que eso ya está resuelto y lo han cambiado completamente y les ha llevado a otro modelo. Eh, Cualquier tema que sea de aprendizaje y se pueda comentar en el speech final, incluso aquí, en lo que es la app de cuando presentas la información, porque lo importante es el aprendizaje que se genera.
Y sobre todo también pues, lo que ha funcionado bien, cuáles son tanto las cosas positivas que han conseguido como las que son de aprendizaje y cómo ese aprendizaje les ha hecho mejorar la herramienta. Vale, aquí es la parte de aún sin usuarios, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia? Es muy importante la estrategia de marketing a la hora de cómo vamos a conseguir llegar a esos usuarios. Si tenemos una app o una herramienta fantástica, pero no hemos pensado cómo conseguir esos usuarios, al final no sirve de nada. La importancia del KPI, de generar ese plan, esa estrategia, y que también sea una estrategia que puedas adaptar, que puedas generar cambios o que puedas buscar otras vías para generar esos usuarios y para poder tener esas políticas de captación dentro de lo que es el modelo. ¿Cómo han conseguido a los usuarios que sí tienen? A mí me parece que es imprescindible tener esas 2, 3 semanas, una vez que la app está conseguida, de prueba con usuarios. A veces no le ponemos mucho foco porque estamos en la estrategia o en la visión de la herramienta. Aquí si les podéis ayudar sería fantástico a que empiecen a probarla, aunque sea en modo demo y con personas de su entorno y del colegio, instituto, y además eso también les da visibilidad a la hora de que todos consideren de sus grupos de impacto y de interés, consideren que la herramienta es un poco entre todos, que se ha construido entre todos y generar ese engagement. Así que os invito a que desde ya podáis utilizar diferentes vías para que llegara a más usuarios. Luego, claro, también la diferencia entre clientes y usuarios. Una cosa son los usuarios y otra cosa son las empresas que pueden ser patrocinadoras, que son clientes finales, o cómo generar todo ese plan de marketing, ese mapa y ese ecosistema de alianzas. Por un lado los usuarios, por otro lado los clientes finales de esa app, la administración pública, empresas, anunciantes, si son usuarios menores de edad, los padres o los tutores, profesores, generar todo ese mapa. Aquí ponemos un ejemplo, con un colegio, por ejemplo, que son los clientes que pagan la cuota, ¿no? Y los usuarios que son los alumnos. Entonces, esto que es fácilmente accesible para todas las participantes y poner estos ejemplos concretos si hubiera alguna dificultad a la hora de entender lo que son usuarios de clientes, sobre todo porque estamos hablando de equipos junior. Yo creo que en el equipo senior esto lo tienen mucho más interiorizado. Luego, ¿cómo van a convencer a las personas de que necesitan la app? La narrativa. La narrativa es verdad que todas las chicas y las niñas que participan, por lo menos mi experiencia cuando hemos estado de jueces y de mentores o voluntarios, la tienen muy bien interiorizada. Pero a veces sí que ocurre que no la tienen escrita. Entonces, creo que es bueno esa redacción para mejorar esa narrativa y tener claro el mensaje que van a transmitir cada una y ese ensayo lo tienen muy bien incorporado porque son nativos digitales y comparten en redes sociales un montón de contenido. Pero aún así creo que lo deberíamos trabajar con ellas, que tener una sesión de preparación de la narrativa en la fase final, antes de lo que es la gala final o lo que es la expo final, cuando presentan a los jueces, yo lo prepararía en 2, 3 sesiones, no todo el tiempo quizá para que puedan escribirla y luego ponerla en común, pero sí al final de lo que es el proyecto. Luego, lo que la hace especial y diferencial, no contar todo lo que hace la app, sino aquello diferencial sobre el mercado, lo que pueden haber visto en la competencia o en otras aplicaciones que ya están usándose en la sociedad civil y aquello que es diferencial por su parte, porque a lo mejor están más cercanas a lo que son los objetivos de los usuarios finales, porque tienen ese perfil más joven, porque no existe nada local, porque es muy masivo. Todo lo que sea diferencial, aquí hay que destacarlo, pero no muchas cosas, sino elegir una por la que ellas son diferenciales en la app o en la solución que están planteando. Y luego, o sea, compartir experiencias del usuario, del cliente, es fundamental. Si ya tienen usuarios y ya han tenido un caso de uso de éxito, no inventado, vamos a intentar que sean cosas reales y que hayan probado, sí que la pondría en valor, ¿vale? Porque al final
eso se nota y se percibe cuando lo presentan en la gala. Bueno, ¿cómo van a conseguir que la gente y las organizaciones utilicen la app? Es un poco el objetivo, los objetivos concretos y medibles. Estos objetivos concretos a veces se quedan de manera muy superficial y yo aquí también profundizaría. ¿Cuál es el objetivo real? Si queremos llegar a 200 usuarios, porque ese es nuestro objetivo, no tenemos que ser temerosos a poner que son 200 usuarios y a lo mejor generar un plan en un año, 2 años o 3 años. O sea, creo que es mejor ir con unos objetivos más modestos al inicio y cómo lo vamos a ir escalando, pero que siempre sean medibles para poder controlar si se está consiguiendo el éxito en lo que es la app y la herramienta, ¿no? Y cómo vamos a buscar maneras de ampliarlo en las diferentes fases. ¿Qué feedback de vuestra app habéis tenido hasta la fecha? Es lo mismo de antes, pero explicando, no directamente con los comentarios de los usuarios finales, sino ellos, ¿vale? O sea, como recopilar cada una de las experiencias que han tenido. En la anterior parte era más que expusieran un comentario de un usuario final y aquí es como un poco la autoevaluación de la app. Y os dejo ya, bueno, os dejo abierto un espacio de preguntas que creo que he ido un poco rápido para que me digáis si tenéis alguna cuestión concreta y si no, ya le paso el testigo a Vanessa. Vale, yo lo que diría por recopilar es que esta parte es para los equipos junior, tienen que entregar este documento, el plan de adopción de usuario. Hay que escribirlo en inglés y aunque por supuesto lo podéis hacer en español y luego podéis utilizar alguna herramienta de IA para traducirlo. También lo tendrás que revisar o los mentores lo podéis revisar, los padres, para aseguraros que está diciendo exactamente lo que queréis transmitir. Pero recordar que todos los entregables tienen que estar en inglés, tanto el equipo junior, los beginners como senior, ¿vale? Lo podéis pensar en español y luego lo traducís sin ningún problema. Pero bueno, esta parte es súper importante y les ayuda muchísimo a entender cuando hacéis este documento de plan de adopción de usuario, ayuda mucho a encajar las piezas de lo que venís trabajando, ¿no? Primero pensamos en una idea, luego pensamos cómo llevarla adelante, pero esa idea tenemos que comprobar con los que serían nuestros usuarios si realmente tiene sentido, si la van a utilizar, qué mejoras nos podrían proponer, qué cosas no les gustan y todo eso lo vamos a reflejar en este documento de plan de adopción de usuarios. ¿Vale? Pasamos entonces, si no hay preguntas, a la parte del link Canvas, que es lo que tienen que entregar los equipos senior. Hasta el año pasado, el plan de negocio se entregaba con un formato de PDF en documento, ¿vale? Que tenía una longitud determinada y tenía que responder a una cierta cantidad de preguntas, eran orientativas para poder organizar ese documento de plan de negocio, lo mismo que utilizamos nosotros en la vida real, en cualquier proyecto que estemos realizando, cualquier empresa, todos tienen un plan de negocio. Entonces, la idea es que los equipos senior trabajen sobre un plan de negocio. Pero la propuesta de este año de Technovation es que trabajen sobre el Lean Canvas, que es una herramienta totalmente visual, muy sencilla y que se va incrementando, se va mejorando. Volvemos permanentemente sobre ese documento para poder ir mejorándolo. Es una hoja, ahora la vamos a ver, que tiene, en el caso de lo que nos pide Technovation, porque hay diferentes versiones, pero la que nos pide Technovation tiene 11 casillas. Ahora vamos a ver cada una qué es lo que tenemos que comprobar, que está muy atado a lo que decía Elena también en el plan de adopción de usuario. Pero aquí lo plasmamos en un link Canvas. Este link Canvas, y me dirijo sobre todo a las chicas, es lo que utilizan las empresas, es lo que utiliza un emprendedor para trabajar en un proyecto real. Entonces, vas a trabajar en algo que es muy, muy cercano a lo que trabajaría una persona real del mundo desarrollando su emprendimiento.
No sé si, Elena, lo puedes poner en otro modo porque estamos viendo la siguiente slide también, que es Ah, sí, perdón. un poquito más grande. Eh, No sé, por lo pues que veo, veo las dos. sí, pero ¿el resto también veis las dos? Sí, Sí. ¿no? Vale. Vale. Fíjate a ver En el de al lado. presentación, perdonad que Zoom no lo usamos en Deloitte y hace tiempo que no estamos en ello. A ver, ¿cómo lo puedo quitar? Esto es, Si dejo de presentar Vanessa y lo presentas tú, quizá, o vale. es que no me En deja Display Settings probablemente lo vas a poder conseguir arriba. arriba, ¿no? Vale. Ven opciones. Bueno, mientras tanto ¿Ves les arriba que sigo pone comentando. Display Settings? Os voy a Ahí. dejar de compartir, Vanessa, y lo compartes tú mejor, ¿te parece? Vale. Sí, sin problema. A ver, vamos aquí a la PPT. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve? Sí, se ve entera ahora. Vale, Ahora vale, perfecto, fenomenal. gracias. Vale, entonces, lo que les decía, esto es para los equipos senior y esta es una herramienta que es muy sencilla donde vamos a plasmar toda la idea de negocio. Nos ayuda para ir ordenando las ideas. Vamos a poner siempre lo más importante y ahora vamos a ver cómo se trabaja. Em, es muy fácil de visualizar. Nosotros vemos que hay emprendedores que trabajan y que el link Canvas lo tienen en una pared colgado y con los post-it van trabajando y se van moviendo, van mejorando esa idea de negocio que tienen. Si no se trabaja de esa manera, porque hay muchos emprendedores que trabajan de manera remota, pues hay otras herramientas como vamos a ver ahora y que podéis utilizar también si vosotros no os reunís de manera presencial o si preferís trabajar con alguna de esas herramientas. Pero tener en cuenta que esto no es una herramienta estática, que va a ir cambiando y que la vamos a ir mejorando a medida que trabajemos en nuestro proyecto y vayamos obteniendo, por ejemplo, mayor feedback o cuando analicemos mejor algo y nos haga replantearnos alguno de esos puntos y nos obligue a cambiar el documento. Con lo cual, lo que quiero decirles es una hoja que la podemos imprimir en un tamaño un poquito más grande. La vamos a estar trabajando durante el proyecto si empezamos recién a trabajarla ahora, pero también se podría haber empezado un poquito antes y tener en cuenta que está viva y que va a ir cambiando. A ver, para que me deje pasar. Vale, como os decía, está dividida en 11 casillas diferentes. Igual alguno de los mentores conoce alguno que tiene 8, que tiene 9, pero bueno, más o menos son las mismas ideas, aunque esta es la que nos pide Technovation. Esta es la que está disponible en el currículum y aquí ahí debajo está el link que va al currículum desde donde la podéis descargar. Importante completarla en inglés para entregar, ¿vale? Vamos a ver uno a uno estos puntos. Hay, según la literatura, hay diferentes maneras de seguir los caminos, qué es lo que se recomienda, pero bueno, voy a seguir el camino que está proponiendo Technovation, ¿vale? ¿Por dónde vamos a empezar? Pues empezamos por el problema. Y el problema fue lo primero que nos planteamos al inicio en las primeras reuniones. Empezamos a pensar qué era lo que nos interesaba trabajar. Las chicas proponían sus ideas y entre todas se decidió cuál era la idea que queríamos abordar. Entonces, lo primero que vamos a pensar es qué problema es el que estás intentando resolver. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Podemos ir a los apuntes, podemos ir al material que tengamos cuando identificamos los problemas y dijimos por qué queremos trabajar con este problema. Y voy a trabajar sobre un ejemplo de una aplicación que sea unir personas mayores que están solos en casa y que necesitan algún tipo de ayuda, que son autónomos, pero que necesitarían un poco de ayuda o que se sienten solos. Y por otro lado, identificamos voluntarios que pues tienen ganas de ayudar a los abuelos porque lo viven en casa, lo sienten cercano y les apetece pues poder ayudar a los abuelos a acompañarlos un rato, leerles un libro o acompañarlos al médico en el caso de que un familiar no pudiera ir, ayudarles con la medicina, pues sería una aplicación que
cubriera este problema que identifican las chicas. ¿Por qué es importante que pensemos en el problema? Bueno, esto es lo que habéis pensado inicialmente. Tiene que ser un problema real, un problema que realmente la gente tenga, con lo cual seguramente cuando habéis pensado en el problema, habéis ido a hablar con los futuros usuarios para preguntarles a ver qué les parece, ¿vale? Entonces, lo primero, identificamos el problema, que ya lo habéis hecho. Lo segundo, pensamos quién es el mercado objetivo. ¿Y eso qué sería? En este caso, ¿quiénes tienen ese problema? ¿Quiénes son las personas que pueden estar afectadas? Todo eso nos lo preguntamos. En este caso serían los abuelos que viven solos en casa y que necesitarían algún tipo de ayuda durante el día, los voluntarios que tienen esa necesidad, esas ganas de ayudar y que quieren hacerlo especialmente con las personas mayores. Esto, ¿con qué lo vamos a utilizar? Con algo que vemos también en el currículum, que es el estudio de mercado, que hacemos un análisis de, por ejemplo, qué población de abuelos tenemos en la ciudad donde vivimos, o si es el alcance de mi aplicación, o qué cantidad de abuelos hay en España, o qué proyección hay en los próximos 4 o 5 años de abuelos que van a vivir solos en casa, porque ¿qué es importante? Si voy a desarrollar una aplicación, lo que quiero es que alguien la utilice. Entonces, si mi solución solamente sirve para muy poquita gente, pues no la va a descargar nadie. Igual no tiene tanto sentido. Lo que tengo que buscar es una aplicación que sea útil para mucha gente, porque voy a necesitar rentabilizarla, voy a necesitar que realmente pueda cubrir los costes, pero fundamentalmente que cubra una necesidad que existe en el mercado. Entonces, con algunas actividades que seguramente ya habéis comenzado a hacer de estudio de mercado, podéis obtener esta información. ¿Quién es o quién es el usuario que puede estar interesado en utilizar esa aplicación? Otro punto que vamos a necesitar, que vamos a trabajar es la solución, ¿vale? Encontramos este problema, sabemos a quién le puede impactar, quién lo usaría y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una solución tecnológica. Entonces vamos a pensar esa aplicación que, por ejemplo, ponga en contacto a voluntarios con familiares de personas mayores para que les puedan ayudar en estas actividades que dijimos anteriormente. Entonces tenemos que pensar cuál es el producto, cuál es el servicio que vamos a ofrecer. Esto también lo identificamos en las primeras reuniones, donde encontramos el problema, encontramos quiénes eran nuestros usuarios y después nos pusimos a pensar la aplicación, qué funcionalidades tendría, qué es lo que vamos a ofrecer, qué es lo que interesa que tenga. ¿Vale? ¿Hasta aquí se va entendiendo? ¿Alguna duda? Bueno, sigo adelante porque no escucho nada. Entonces, el siguiente punto que nos plantea el Lean Canvas en este orden es que miremos qué hay en el mercado. Y aquí también volvemos sobre la investigación, los estudios de mercado que hicimos. ¿Hay otras aplicaciones que resuelven esta necesidad? Por ejemplo, está en la aplicación o estaba hace un tiempo la aplicación Adopta un Abuelo o hay servicios dentro del lugar donde vivo que ofrecen algo similar. ¿Eso qué significa? Que si hay ya una aplicación, yo no hago la mía. No, al contrario, si existen aplicaciones es porque existe la necesidad. Lo que tendría que buscar es en qué me puedo diferenciar para que estos usuarios que he identificado les interese utilizar mi aplicación. ¿Por qué es más atractiva? Porque puede ser más económica, porque puede ser mejor visualmente, porque puede tener unas funcionalidades que al usuario le resultan más atractivas. Entonces, ese estudio de mercado es fundamental que lo realice para poder entender qué es lo que hay y cómo me puedo diferenciar para que a la hora de ir a descargar la aplicación los usuarios decidan bajarse la que hemos desarrollado, ¿vale? Seguimos adelante y esto es fundamental. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué es lo que hace a mi solución especial? Pues que es una solución gratuita, que es una solución segura, que los familiares se la van a querer descargar porque van a sentir que los voluntarios que hay realmente van a ayudar al familiar, a la persona mayor y no lo van a poner en peligro. Pues voy a pensar en cuál es mi propuesta de valor realmente, qué es lo que le va a interesar a los usuarios para que se descarguen esa aplicación.
Y esto lo hemos seguramente analizado cuando hicimos el análisis del problema. ¿Cuál es como grupo, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores, qué es lo que queremos transmitir y cuál es nuestra propuesta de valor al dar esta solución que queremos poner en el mercado? Y aquí hay un punto muy importante y que se utiliza en muchas facetas, no solamente en un plan de negocio. Cuando queremos llevar adelante un proyecto, tenemos que buscar a esas personas que son las que pues están más interesadas en usarlas, que son los que están más contentos, que nos van a dar un feedback seguro, no necesariamente que sea positivo, porque no necesitamos solamente feedback positivo, necesitamos una retroalimentación que nos sirva para mejorar, pero siempre tenemos personas cercanas que son muy positivas, que tienen ganas de ayudar. En el caso nuestro, si nos vamos a los proyectos que estáis haciendo dentro del programa de Technovation Girls, pues si fueran los abuelos, seguramente que si le preguntamos a nuestros abuelos o a nuestros familiares si podrías probar esta aplicación, seguro que todos nuestros abuelos nos dirían que sí, y nos darían feedback, pues esta letra es muy pequeña, a mí me serviría mejor un icono en lugar de palabras, me serviría más que el sonido sea más alto porque si no, no lo podemos escuchar, no sé, diferentes alternativas de esas personas que están más cercanas, que son más positivas y que van a hacer un buen uso de la aplicación y que nos van a dar ese feedback para que se pueda, para que nos sirva para mejorar la aplicación. Porque lo que queremos es tener una aplicación que a los usuarios en general llegar a la mayor cantidad posible y que les interese utilizarla. Em, entonces, pensar siempre en quiénes serían los que tenemos más cerca y que nos van a ayudar a mejorar, ayudar a utilizar esa aplicación. Y también que la pueden recomendar. Ese es el segundo punto, que nos ayuden a mejorarla y que después la recomienden. Que si mi abuelo o mi abuela lo empieza a utilizar, luego se lo comente a sus amigos y ese boca a boca logra que nuestra aplicación llegue a más gente. Esos son los early adopters en inglés, los primeros adoptantes. Esta es la traducción que ha puesto Technovation y que lo utilizamos en muchísimos contextos, no solamente en el contexto de una aplicación, sino en muchos proyectos. Siempre intentamos identificar quiénes son esas personas positivas que quieren utilizar y que quieren ayudar. Y luego, ¿cómo lo vamos a divulgar? ¿Qué métodos vamos a utilizar para divulgar esta aplicación? Y aquí tenemos que pensar, vamos a divulgar nuestra aplicación en redes sociales. Por ejemplo, en esto que queremos llegar a las personas mayores, igual no utilizan las redes sociales, entonces tendríamos que utilizar otros métodos, pero las redes sociales nos podrían servir para que los voluntarios se apunten para poder ayudar, acompañar a los abuelos. Entonces, según los usuarios que haya identificado, igual tengo que utilizar las redes sociales para llegar a voluntarios y tengo que utilizar otros mecanismos, por ejemplo, con una gacetilla que se divulgue en el pueblo donde estoy o en la zona donde estoy para que les llegue esa información a los abuelos. Entonces tengo que pensar en todo ese marco, todas esas estrategias para poder divulgar y que sepan de nuestra aplicación. Y es muy importante porque si no se divulga la aplicación, pues es muy difícil que la utilicen. Y aquí ya entramos en un punto que tiene un poquito más de cuidado y que hay que pensarlo mucho. Pero esto está pensado para vosotras, que sois las más mayores del programa y que lo podéis realizar. Lo que nos interesa saber es cómo vamos a ganar dinero, cómo vamos a conseguir ese dinero que nos ayude a cubrir los costes, por lo menos al principio, para que nuestra aplicación sea viable, porque ahora vamos a ver que vamos a tener costes relacionados con el diseño y con la realización de la aplicación. Pero ¿cómo podríamos ganar dinero? Si la aplicación fuera de pago, pues podríamos ganar dinero con esa aplicación, con esa descarga que se haga. Pero si fuera gratuita, igual podríamos hacer una publicidad de peluquerías, porque seguro que todas nuestras abuelas van a la peluquería al menos una vez por semana, ¿no? Es algo que nos pasa mucho y que vemos mucho. O que nuestras abuelas van a talleres de tejido, van a talleres de alguna actividad manual y entonces
igual si pudiéramos hacer alguna publicidad, podríamos obtener dinero que nos ayude a cubrir los costes que tenemos, ¿vale? Esto se va a trabajar dentro del programa, tanto lo que tiene que ver con el modelo de negocio que con la planificación financiera. Y aquí sí, la estructura de costes. Aquí tenemos que pensar eh, qué tenemos que pagar, qué es lo que vamos a tener que cubrir para que la aplicación salga adelante. Por ejemplo, desarrollar la app. De momento la estáis desarrollando vosotros, hacéis un MVP, una aplicación que tiene 4 o 5 pantallas, no muchas, pero si quisiéramos ir a una aplicación que queremos sacar al mercado, igualmente necesita más pantallas. Igual no lo podéis hacer vosotras en vuestro tiempo y necesitáis contratar a alguien que les ayude. Necesitáis materiales, necesitáis hacer esa publicidad en redes sociales, marketing, sacar en alguna revista información para que llegue a más gente. Entonces, vamos a tener que buscar cuáles son estos costes, y ahora vemos un poquito más, para ver en qué momento nuestra aplicación es sostenible. Y vamos a tener dos tipos de costes. Costes iniciales, que vamos, por ejemplo, si tenemos que comprar un ordenador, si tenemos que comprar, no sé, una tablet, esos van a ser costes iniciales, que los tenemos una única vez. Pero luego vamos a tener costes recurrentes de mantenimiento de la aplicación, de hacer publicidad todos los meses. Esos son los costes recurrentes. Esto también lo vais a ver dentro del programa, dentro de la parte del modelo de negocio y planificación financiera. Aquí he traído esto que utilizábamos también de otros años, donde podemos pensar en el próximo año cuáles son mis gastos, cuáles son mis ingresos y ver cómo voy a poder balancear esos gastos o esos ingresos. Si voy a poder conseguir algún tipo de financiamiento externo que me ayude a iniciar el proyecto. Si tengo que invertir en un ordenador y no consigo todavía vender mi app, o al principio cuando tenemos que desarrollar, vamos a tener que conseguir ese dinero para poder, esa inversión inicial para poder empezar. Eso, pues hay diferentes maneras de buscar esas inversiones a través de inversores que apoyan proyectos, puede ser a través de un banco, pues bueno, hay diferentes métodos que lo veréis también dentro del programa para poder conseguir ese dinero. Y luego, de acuerdo al plan que vosotros planteéis, tenéis que pensar cuáles van a ser los gastos, cuáles van a ser los ingresos y de qué manera voy a ir consiguiendo que mis ingresos superen los gastos para que la aplicación sea viable. Y tengo que hacer una proyección a unos años. También vamos a incluir dos aspectos más que nos pide el Lean Canvas para el programa de Technovation Girls. ¿Cuáles son mis métricas claves? ¿Cómo voy a saber si la idea funciona? Una vez que yo tenga la aplicación en el mercado, tengo que pensar cómo voy a saber que la aplicación en realidad tiene sentido, que se utiliza. Por ejemplo, ¿cuántos se la han descargado? ¿Cuántos voluntarios han apuntado? ¿Cuántos abuelos tengo apuntados? ¿Qué cantidad de acompañamientos se han realizado? Que he podido unir un voluntario con un abuelo. Pues todas estas cosas nos van a servir para medir si la aplicación, esa idea que tuvimos y que hemos desarrollado, realmente se está utilizando y si vemos que esos números no son tan buenos como esperábamos, ¿qué cambios deberíamos hacer para que para que la aplicación tenga sentido? Esto es fundamental en todo momento y desde el inicio hay que plantearse estas métricas para poder ir siguiéndolas mensualmente y poder determinar si estamos mal, si hay algo que no estamos bien para poder corregir. Si no llegamos a la cantidad de voluntarios, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que hacer otra estrategia de marketing, tenemos que ir a visitar otro sitio donde podamos encontrar voluntarios, podríamos ir a las universidades, que hay muchos chicos jóvenes que les interesa trabajar como voluntarios y que son muy sensibles al tema de los abuelos. Tendríamos que pensar cómo trabajar estos temas para que estas métricas claves que habíamos identificado desde el principio tengan el número al que queríamos llegar. Y eso es lo que nos hace siempre estar mirándolas, estas métricas. Y por eso es muy importante que las penséis desde el inicio para luego hacer una monitorización y saber cómo vamos y corregir en caso de que no vayamos bien.
pero eso es la realidad, lo que nos pasa a todos los que estamos desarrollando algo. Pensábamos que íbamos a tener una cantidad de personas que se le iban a descargar y luego no es así. Entonces tenemos que corregir para que rápidamente consigamos el objetivo que teníamos, ¿vale? Es muy importante que trabajéis las métricas y que penséis. En el programa tenés que pensar en 2 o 3, no tenés que pensar en muchas más. Con 2 o 3 es suficiente y vas a encontrar muchísimos ejemplos dentro del programa para poder daros una idea cuáles podrías utilizar en vuestra aplicación. Y por último, también nos pide Technovation dentro del link Canvas incorporar el feedback. De igual manera que hablaba anteriormente Elena en el plan de adopción de usuario, todo el feedback que se tiene que incorporar en el plan de adopción, también nos piden que se incorpore aquí dentro del link Canvas de Technovation. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que cuando preguntamos en este caso a los abuelos, ¿la están utilizando? ¿No la están utilizando? Porque, ¿qué les gustaría que se mejore? Y un punto fundamental y que nos pide Technovation es que vayáis a hablar con profesionales del sector. En este caso, podéis hablar con un centro, en el ejemplo que estoy poniendo, a un centro de voluntariado para entender cómo llegar a los voluntarios, qué les tenéis que ofrecer para que el voluntario le interese utilizar la aplicación y formar parte de este proyecto. Tenéis otro ejemplo, podría ser ir a un centro de mayores, hablar con los mayores, hablar con un responsable y poder entender cuáles las necesidades que tiene. Y Technovation nos pide mucho que hagáis esto, no solamente ir a ver a los usuarios, sino ir a ver a profesionales del sector que estén trabajando en los temas que nos interesan, que son los temas de nuestra aplicación. Y aquí, como recomendación, sacaros fotos e incluirlas tanto en la aplicación, en la presentación que vayáis a hacer, como en los vídeos. Incluir cómo habéis contactado con estos profesionales y qué feedback habéis obtenido. Y ese feedback, cómo lo habéis incorporado en vuestra aplicación. Esto tanto para junior como para senior. eh, no os quedéis nada más con los usuarios. Hay que ir también a los profesionales porque nos van a dar una mirada que nos va a servir para mejorar muchísimo la aplicación y ahí sacar fotos, incorporarlas en el vídeo y incorporarlas en las presentaciones, que eso está muy, muy bien valorado porque realmente estamos haciendo una... em, estamos utilizando todos los recursos para que nuestra aplicación tenga sentido y no solo nos quedemos con lo que nosotros creemos que le podría interesar al usuario, ¿vale? Y estos serían los 11 puntos del Lean Canvas. Parecen muchos, pero ahora les voy a mostrar cómo quedan un, en un Lean Canvas de algún ejemplo. Bueno, primero les voy a comentar cómo trabajar. Podemos trabajar, como os decía, lo podéis imprimir en una hoja un poquito más grande, en una 3, en una 2, y trabajáis con post-it. Incluso puede trabajar con post-it de diferentes colores. Por ejemplo, podría trabajar con unos post-it amarillos donde identifico a los abuelos, que serían mis usuarios que irían en el mercado, en este último, eh, aquí, y podría identificar a los voluntarios en verde. Entonces, cuando piense en cómo voy a llegar o qué estrategias voy a dar o qué feedback voy a obtener, podría utilizar los mismos colores para saber si el feedback me lo dio algo que está relacionado con los abuelos o si el feedback viene de los voluntarios o de los profesionales relacionados con los voluntarios. Si estoy buscando la solución o el problema, pues también puedo utilizar estos dos colores o 3 o 4 porque voy a tener diferentes. Intentar hacerlo de una manera simple y sencilla. Technovation dura 4 meses. Igual pensáis en una aplicación que puede ser muy amplia, pero quedaros con algo más sencillo para poder trabajar y poder completar el programa. Lo importante es que identifiquéis un problema, busquéis una solución y trabajéis. No necesitamos trabajar en todo. Trabajemos en una parte que les parezca importante y podemos comentar en el vídeo y aquí también en el link Canvas
qué cosas haríamos en el futuro. Hemos identificado estas funcionalidades u otros usuarios, pero que ahora no los incorporamos porque no nos da tiempo, pero que nos gustaría incorporarlo en el futuro. Entonces, nos centramos en algo que podemos hacer en este periodo de tiempo, que no es mucho, son 4 meses, desde que identificamos la solución hasta que preparamos todos los entregables. Y como os mencionaba anteriormente, con 4 o 5 pantallas que tenga la aplicación es suficiente, no necesitamos más. Y tiene que ser un prototipo. Algunas cosas pueden funcionar y otras no necesariamente. No os quedéis en eso. Completar el proyecto, porque lo importante es que veáis todo el proceso. Luego, si queréis, podéis seguir trabajando y completar lo que falte. Algunos puntos también para que tengáis en cuenta. Yo he seguido el orden que propone Technovation dentro del currículum, pero podéis empezar por la casilla que les resulte más fácil. Esto tiene que ser un borrador, empezar, poner un post-it, poner otro, luego lo mejoramos, luego le cambiamos alguna palabra. Nos damos cuenta que en realidad este usuario no nos interesa, pues lo quitamos y trabajamos con otro, ¿vale? Esto es un documento que está vivo y que lo iremos mejorando, que iremos trabajando poco a poco para que vaya reflejando la idea con la que vamos madurando, porque esta, desde la idea original, seguramente que teníais a lo que tenéis hoy, después de haber trabajado casi 2 meses, seguro que habéis cambiado muchas cosas. Este Lean Canvas va a reflejar también esos cambios. Con lo cual, revisarlo periódicamente. Tener en cuenta que si lo tenéis colgado, lo tenéis en un lugar donde lo veáis permanentemente, pues vuestros mentores lo pueden ver, pueden hacerles una pregunta y esa pregunta les puede llevar a reflexionar si tiene sentido o si deberíamos mejorar algo, mejorar algo. Lo podéis compartir con las personas que están cerca, vuestros padres, compañeros del colegio, vuestros profes, y preguntarles si lo ven bien, si hay algo que no les termina de cerrar, y eso les puede ayudar a mejorar. Siempre es muy bueno trabajar, por supuesto, con el equipo vuestro, pero pedir feedback de las personas que tenemos alrededor. Bueno, por supuesto, usar frases cortas y claras y revisarlo periódicamente. Aquí enseñaba esta idea de poder tenerlo colgado en una pared y poder ir trabajando, pero también podemos trabajar con un Canvas, puedo trabajar con cualquier otra herramienta donde podría subir este modelo e ir trabajando con los post-it para poder completarlo de manera online. No necesariamente tiene que ser con algo que, como decía, impreso y que esté colgado en algún sitio. Como os sintáis más cómodos. Incluso si trabajas en presencial, igual les resulta más cómodo trabajar en alguna herramienta online, ¿vale? Pero hay muchísimas herramientas donde se puede trabajar el Lean Canvas. Y por mostrarles un ejemplo, vamos, por ejemplo, a Uber. Aquí identificamos y fijaos que están en diferentes colores. La gente que necesita transportarse, ¿no? Los pasajeros. Pero por otro lado tenemos a los que conducen los Uber. Y fijaros que en este caso han puesto 2 colores diferentes, porque después lo van a utilizar para identificar y unir qué le está ofreciendo, qué está relacionado con cada uno de estos usuarios que son diferentes. En este caso, pues no voy a poder desechar a ninguno porque necesito a los 2 para que este modelo de negocio tenga sentido, ¿vale? No es exactamente las mismas casillas que vimos antes, porque es lo que decía, que hay diferentes, pero vosotros trabajar, por favor, con el que pide Technovation, que bueno, es más o menos en todos los casos similar. Aquí están las actividades claves, que sería un poco cuál es la aplicación, qué es lo que está resolviendo. Tenemos toda la estructura de costes, tenemos toda la parte de ingresos, cómo me voy a relacionar con el cliente, qué es lo que voy a necesitar. Bueno, aquí tenéis un ejemplo y aquí os voy a presentar otro que es más interesante. A ver si me deja. Esto sería, por ejemplo,
¿qué tendría que hacer, qué tendrían que hacer los Reyes Magos cuando tienen que entregar los regalos? Entonces, ¿quiénes serían, ¿quiénes serían los usuarios? Pues los niños. Podrían ser niños que tienen regalos, niños que no tienen tantos juguetes en casa. Em, ¿Cuál es, qué es cuál es mi propuesta de valor? Pues mi propuesta de valor es ver la felicidad que puede tener un niño al recibir el regalo que estaba esperando o que sea una sorpresa y que realmente pues se sienta feliz con lo que le entregue. ¿Cuáles van a ser mis actividades claves? ¿Qué es lo que va a hacer la aplicación? Pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Llegar a todo el mundo. Tienen que entregar los regalos en una noche a todo el mundo, ¿vale? ¿Qué, ¿Cuál va a ser mi fuente de ingresos? Pues le voy a tener que dejar galletas y leche, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuáles van a ser mis recursos claves en este caso? Pues no vamos a desarrollar una app, pero voy a necesitar a los renos para que transporte, bueno, en este caso sería Papá Noel, pues voy a necesitar los juguetes, voy a necesitar para el transporte para poder ir. Bueno, como podéis ver, este sería un ejemplo un poco más sencillo para que podáis entender que cualquier cosa que hagamos lo podríamos incorporar en un link Canvas. Y bueno, este tiene dibujos, pero la idea es que trabajéis con frases cortas, sencillas y en inglés para que todos los jueces lo puedan entender. ¿Vale? Y nada más. Eso es todo. Voy a dejar de compartir. A ver. Y vuelvo a la presentación. Em, si nos queréis preguntar algo, si tenéis alguna duda, ¿cómo lo veis? ¿Lo ves complicado? ¿Alguna lo conocía? Hola. ¿Me escuchas? Sí. Mira, yo te quería preguntar dos cosas. A ver, yo he trabajado, o sea, me he presentado las dos veces anteriores que era un business plan, que era, pienso, para los chicos más sencillo el que alguien que lo lea entienda su idea. El Canvas me encanta porque yo trabajo el Canvas en aula con los chicos cuando desarrollamos proyectos de emprendimiento. Pero veo complicado que en frases cortas sean capaces de explicar una cosa que han estado trabajando durante mucho tiempo y que luego se valore. No sé cómo se va a valorar el Canvas y si tienen que ser frases muy cortas o si podemos rellenar el espacio, si tenemos que poner post-it con cada idea, como sería, como se hacen los Canvas. O sea, ahí estoy como un poco perdida. Y luego también si nos podrías dar alguna herramienta digital en la que podamos hacer el Canvas y que luego genere ese fichero PDF que podamos subir a la plataforma. Gracias. Estás en mute. He trabajado con Miro y en Miro puedes buscar una plantilla de Canvas, lo que pasa que no va a ser exactamente la de Technovation. Entonces yo te recomendaría que dentro de Canvas o en cualquier pizarra exportes, te subas la imagen de Technovation, la que ellos proponen, porque fíjate que tiene lo del feedback, el feedback no está en un link Canvas cualquiera. O sea, los que se utilizan normalmente, ese punto no está, ¿vale? Y Technovation nos pide que cumplamos con esa estructura. Es verdad que es la primera vez que lo incorpora Technovation este formato. Yo creo, a diferencia de lo que dice Estere, es que simplifica bastante lo que tienen que hacer las chicas. Lo pueden contar en el vídeo. Las chicas pueden contar en el vídeo cómo llegan a esa idea, cómo es la estructura de costes e incluso yo creo que es más sencilla la estructura de costes aquí que como se hacía anteriormente, ¿vale? Em, pero lo veremos este año porque es totalmente nuevo. Puedo trasladar a Technovation y consultar dudas, pero sinceramente, y yo fui mentora de un equipo senior hace 8 años, me tocó escribir el plan, bueno, me tocó no, las chicas escribieron un plan de negocios y no teníamos límite de hojas y
y les llevé el link Canvas y le dije, vamos a ponerlo aquí visualmente para que lo podáis ver. Y lo hicimos hace 8 años y a mí me parecía una herramienta súper útil y me parece más adecuada para lo que es el proyecto este, ¿no? Que son 4 meses. Pero bueno, esa es mi opinión personal, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Alguna de las chicas la conocíais, el link Canvas? ¿Lo habías visto en el colegio, en alguna actividad, como comenta Tere, que tienen un grupo de emprendimiento? Canva. No te escuchamos. Me pareció que hablaba alguien, pero no se escucha, ¿eh? Y bueno, voy a dejar de grabar